Hola, ¿qué tal a todos quienes siguen InfoQuorum? Nos encontramos en la Casa de la Cultura y me encuentro con Giovanna Itzel y estamos aquí para hablar un poco de esta nueva exposición que tú estás presentando y que hace como un tributo a esta deidad prehispánica. ¿Podrías hablarnos en qué consiste esta exposición? Sí, bueno, esta expo es parte de una muestra estatal de los resultados de los becarios del PECDA del 2021. Y esta exposición pues, es una serie de piezas textiles hechas con cianotipia, que es una técnica de impresión solar, y con aplicaciones de petate, de palma de la Mixteca poblana específicamente. Y es una serie dedicada a la diosa Tlazolteotl. Tlazolteotl es una diosa que transita entre la vida y la muerte. Es el equivalente femenino a Quetzalcóatl, solo que cuando se hizo la traducción de lo que significaba Tlazolteotl, es la devoradora de inmundicias o devoradora de excremento. Entonces digamos que se quedó olvidada porque era considerada como un demonio. Pero realmente es un ente, una divinidad femenina con atributos masculinos. Es violenta, es guerrera, representa también a la muerte, pero también a la vida. Y bueno, la serie son diferentes representaciones escultóricas de piedra y cerámica que se tienen registrados en diferentes hallazgos arqueológicos en México, principalmente en el estado de Veracruz y Hidalgo. ¿Hay alguna razón por la que escogieras a esta deidad para tu representación? Sí, llevo más o menos unos 5 años estudiando estas transiciones del sincretismo religioso que hubo en América Latina, sí, de las deidades precolombinas, específicamente diosas, a las imágenes de las vírgenes, ¿no? Porque sin embargo se sigue venerando, digamos que a las vírgenes, pero en el trasfondo hay todavía rituales y tradiciones precolombinas y también una raíz afro. Y bueno, esta diosa en específico me llamó mucho la atención porque es una diosa tal cual que implica la totalidad, implica el todo. Es tanto de la vida, la muerte, y se le dice la devoradora de inmundicia porque es el ciclo de vida, es la que devora todo lo podrido y al final también es la gran madre universal. Se trata de un ciclo, como dices, un ciclo. Sí, y también un poco de ahí también retomo lo que es el petate. El petate ya también como un símbolo, y es un símbolo en el que yo pues lo tengo normalizado. Mi familia es de la Mixteca y pues era como de bueno, hace calor y nos acostamos en un petate, y abajo de cada cama, en la casa de mi abuela, en todas las camas, abajo del colchón hay un petate. Y yo creía que era normal. Y bueno, también retomar como que al igual que Tlazolteotl, el petate es un símbolo cíclico, ¿no? Antes se paría en un petate, se dormía en un petate, se hacía el amor en un petate y al final pues se moría en un petate, ¿no? Y te terminaban envolviendo en un petate. Sí, precisamente. Creo que me parece importante también el hecho de que se hable un poco, o a través de esta figura, se hable un poco de la libertad sexual y la libertad de los cuerpos de las mujeres. Sí, es muy curioso Tlazolteotl porque es, digamos, así como la patrona de las parteras, y anteriormente las parteras no nada más eran las que traían a los niños al mundo, sino también las que ejercían el aborto, ayudaban a las mujeres a abortar. Entonces, pues es digamos que la guía y la diosa patrona de las parteras, también de las prostitutas. Se le hacía un homenaje en determinada fecha del año. Es patrona de los médicos, de los curanderos y de todas las mujeres que se dedican al textil, porque es la diosa tejedora, o sea, de que entrama todo el universo y la vida, ¿no? Sí. La representación de ella en los códices, bueno, aquí no se ve muy bien porque es una impresión monocromática, pero en las esculturas y en los códices se le representa con la boca pintada de negro, porque simboliza que está comiendo pues el excremento, sí, lo podrido, y se le representa en cunclillas, está como lanzando un grito al cielo, hay un bebé aquí como flotando, y a la vez que ella está así como en posición de guerra y dolor, también a la vez está pariendo flores y un bebé, ¿no?
Entonces es el símbolo total de, pues, de lo que es la vida. Y bueno, háblanos un poco del proceso. ¿Qué tanto te tomó crear estas piezas? Esta pieza, no sé si quieren como que vayamos. Claro, sí, sí me puedes ir hablando de las piezas. Las piezas tardaron más o menos pues unos 8 meses y fue desde buscar el banco de imágenes en varios museos de antropología, museos de historia, porque hay unas piezas que no están aquí en México. Por ejemplo, esta no se encuentra en México ni esa de allá. Y pues es buscar en el banco de imágenes unas buenas fotografías para sacar los negativos. Estos son negativos fotográficos. Y ya estas imágenes igual son de un banco de imágenes, pero de vírgenes de la Nueva España. Entonces, pues trato de hablar también de eso, ¿no? Como la contradicción que hay entre estas divinidades femeninas, a diferencia, por ejemplo, las diosas, a diferencia de las vírgenes o las representaciones de María, que María es sumisa, es la buena madre, abnegada. Las diosas son guerreras, representan la muerte, son fuertes, ¿no? Incluso pues no son como tan estéticas y débiles, sino son como más toscas. Sí, exactamente. Lo que mencionabas de que tenía características también, digamos, masculinas. Atributos masculinos. Entonces, eso también se me hace como muy, muy bello, que aunque el contenedor sea el cuerpo de una mujer, los atributos que ella tiene son también masculinos, no nada más femeninos. Sí. Y bueno, y también pasa con más dioses, ¿no? Por ejemplo, Xochipilli está contenido en el cuerpo de un hombre, pero tiene muchos atributos femeninos. Entonces, en ellos convive mucho la dualidad y es la totalidad. No están peleadas, ¿no? No están polarizadas, sino se integran. Claro. Entonces también se me hace como una visión de vida y una perspectiva de cómo ejercer la espiritualidad del día a día, integrando la totalidad, ¿no? Las polaridades. Bueno, aquí en los materiales, como nos platicabas, es petate. En el caso de la parte azul y en el caso de la parte dorada, ¿qué? La cianotipia es una técnica de impresión artesanal, fotográfica. Originalmente es una técnica de impresión fotográfica y se utilizan sales minerales, agua y luz solar. Entonces se produce una oxidación. Esa oxidación es con el sol y da como resultado este tono azul. Entonces en las partes donde no toca el sol es donde queda blanco. Estas plantas son tal cual están las plantas. Estos son negativos fotográficos. Y bueno, esta es una loneta de algodón. Ya este de aquí es hoja de oro. Y bueno, las aplicaciones de palma, también quise reintegrar o incorporar ya a esto que se le puede nombrar artístico, objeto artístico, algo que es una artesanía. Mi familia materna en algún momento se dedicaba a tejer petate. Entonces, bueno, fue como cambiando, el tiempo también tuvieron que emigrar, ¿no?, del campo y fue una actividad que lo dejaron de hacer. Y también pues no se quería compartir, ¿no?, el conocimiento. Específicamente mi abuela tardó, ¿no? Estaba como, no es que estuviera celosa, sino más bien ella creía que no valía la pena, ¿no? Que una persona como yo, que ya sabe leer, escribir, que ya estudió, retomara como una actividad artesanal. Sí, claro. Entonces también se me hace importante y en este proceso pues también me ayudó mi abuela y mi mamá. Y muchos de los petates que están acá pues ya los teníamos. Hay unos que, tendrá unos, pues hay unos que tienen 10 años, 15 años, 20 años, porque han estado abajo de las camas. Sí, entonces hablamos de una fuerte influencia familiar y de la tradición familiar. Sí, también. Y se me hizo pues también muy bonito y incluso a través del diálogo, de estar ejerciendo esto, pues platicar con mi mamá, con mi abuela, ¿no? De como estas heridas estructurales que tiene, pues que todavía tiene la colonia, ¿no?, actualmente. Entonces, como reincorporar esto, que a mí ya me da cierta, digamos, cierta legitimidad de yo poder incorporar estos elementos al ser una artista o haber estudiado artes
se me hace también importante, ¿no? Claro, porque sí. entonces ya lo separo de lo que es la artesanía y se me hace también muy valioso. Definitivamente. ¿Podrías hablarnos de las que están de este lado? Sí, esta es una tlazolteotl. La escultura mide más o menos 2,5 metros y fue encontrada en la Huasteca. Es la más antigua. Se calcula que tiene entre 3,000 y 5,000 años la talla en piedra. Y lo curioso de Tlazolteotl es que a ella siempre se le va a representar con los ojos abiertos, a diferencia de sus otras advocaciones que son Ciguateteo, que son las mujeres muertas en parto, ellas tienen los ojos cerrados. Y siempre se le va a representar con el sol en la parte de atrás, porque es una diosa nocturna y de la obscuridad. Ella trabaja mucho con digamos, entre las sombras. Entonces el sol siempre se le va a representar en las espaldas porque es de la penumbra a la noche. ¿Podemos pasar al otro? Sí. Esta ya es una Ciguateteo y la escultura original se encuentra en el Museo de Antropología de Jalapa. Miden más o menos unos 50, es de tamaño natural, por así decirlo. Y estas esculturas se hacían representaciones de diferentes tamaños. Cuando una mujer moría en labor de parto, se volvía también como una protectora del clan familiar. Entonces él tenía como esa representación y esa figura cerca de la familia, porque eran consideradas que eran muertas en la guerra entre la vida y la muerte. También cuando una mujer fallecía en labor de parto, los familiares tenían que cuidar el cuerpo muchas horas antes de darle la sepultura, porque los guerreros consideraban que el cuerpo era un amuleto, entonces se robaban dientes, cabello, uñas, porque lo utilizaban como un amuleto para ir a la guerra y regresar vivos. Bueno, y hablando de toda esta temática del parto y del nacimiento, no sé si también de alguna manera estás hablando o haciendo una crítica a la situación actual del aborto, no sé, por ejemplo. Sí, ellos tenían como, a diferencia, por ejemplo, de esta concepción católica cristiana de un hijo es una bendición y de que en el mundo se viene nada más a sufrir. Sí, claro. Ellos tenían, había otra filosofía, ¿no?, de lo que era la vida. Entonces también tenían mucho de lo que era una vida digna. Las mujeres podían abortar y había una libertad de los propios cuerpos. Las parteras tenían conocimiento, eran médicas, eran ginecólogas, sabían. Y, por ejemplo, lo curioso de Tlazolteotl es que también es la diosa de la sexualidad y de la fertilidad, pero cuando la sexualidad no era bien enfocada o no era, digamos, que sacralizada, porque también era algo sagrado, ella daba enfermedades, pero también las quitaba. Ajá. Y todas estas esculturas, bueno, de las que tú estás hablando aquí, ¿tú las viste de manera presencial o las investigaste? Yo estuve viviendo en Jalapa y una parte de mi servicio social, siendo estudiante, estuve en el Museo de Antropología. Entonces ahí tuve un contacto directo, pues sí, con las esculturas y con las anécdotas de cómo las encontraron, ¿no? Qué había, y ahí toda esta investigación inició a partir de una pieza que se llama El Señor de las Limas. Es una escultura de unos 40, 50 centímetros en jade y es un adulto cargando un bebé, que remite muchísimo a la Piedad de Miguel Ángel. Ajá. Pero es un sacerdote cargando un bebé jaguar. Cuando lo descubren en Las Limas, en Veracruz, coincide con el Día de la Virgen del Carmen. Entonces la gente cree que es la Virgen del Carmen. Entonces saca la escultura, le ponen flores, le ponen velas y la llevan como a una capilla improvisada, porque aseguraban que era una aparición de la Virgen del Carmen. Entonces cuando me cuentan eso es como de, claro, ¿no? Hay simbolismos que
que tenemos ya muy interiorizados, ¿no? Como esta idea de la madre cuidadora. Sí, claro. O sea, independientemente de la zona geográfica o la religión, hay simbolismos muy en común. Y ahí fue cuando fui entendiendo un poco desde mi experiencia personal, desde mi familia, que es católica, pero es más creyente de las imágenes marianas, ¿no? No tanto santos varones, sino más bien marianas, y cómo se sincronizaban con los ciclos de preparación de la tierra, las lluvias, ¿no? Y entonces yo no entendía por qué había como tantas prácticas y tradiciones comulgando en un mismo contexto, ¿no? Y también fue por ahí que fui como investigando. Sí, aparte de que es una investigación técnica, pues también hay una investigación, digamos, arqueológica y antropológica, ¿no? Claro. De las tradiciones, la práctica de las religiosidades, y es muy curioso. Entonces, se me hace también como bonito retomar imágenes que en algún momento ya eran consideradas divinas o sagradas, pues ponerles de nuevo ese halo de divinidad o sagrado, ¿no? Sí, especialmente traer una imagen que creo yo que no es tan común como otras imágenes prehispánicas, bueno, otras figuras prehispánicas, entonces me parece muy importante. Y creo que te llevó varios años, al parecer, toda esta investigación. Sí, ya llevo, pues el tema inició con el sincretismo religioso, ¿no? A partir de la conquista, porque también fue una transición de la espiritualidad un tanto violenta, o sea, no se han quitado esas tradiciones ni esos ritos en torno a la tierra, ¿no? Tal cual. De hecho, México no es considerado tal cual un país católico, excepto por, pues, la economía que genera la Basílica de Guadalupe, pero hay muchos santuarios que ya eran santuarios precolombinos, ¿no? Como el Tepeyac, Juquila, la Virgen de los Lagos, igual ya se hacía peregrinaciones. Entonces es como que a pesar de que han pasado 500 años, esas tradiciones siguen vivas y van a seguir. Sí, muy presentes. O sea, puede haber modificaciones, transformaciones, pero se siguen como... Yo lo veo también como un tipo de resistencia, ¿no? Claro. Porque también son, en torno a esos lugares, giran también economías, digamos, ilegales, ¿no? Oficios que no están legalizados, institucionados. Entonces, se me hace como o sea, como en torno a todo esto, que es la celebración de lo divino en México, es también creo que una resistencia, ¿no? Incluso la música, ¿no? Las fiestas patronales, es como, pues llevan sonidero, llevan bandas, entonces se me hace como muy curioso como esta sobrevivencia y pues sí, resistencia al final de la práctica. Pues Giovanna, ¿hasta cuándo podremos ver esta exposición? Está hasta mediados de septiembre. Sí. Bueno, esta pieza se va a ir la próxima semana al Museo Nacional de las Culturas en México. Va a estar expuesta ya una semana, únicamente esta, y ya la demás se van a quedar aquí. ¿Dónde te podemos encontrar en redes? Estoy como Golden Juana, Juana con doble N. De acuerdo. Gracias, Giovanna. Sí.